Bienvenidos al seminario web La radicalización violenta, dilemas en la prevención y en la intervención. Mi nombre es Mónica Ruiz Casares, soy una profesora adjunta de psiquiatría en la Universidad de McGill y coordinadora de la serie de seminarios en salud mental global como parte de la Facultad de Medicina, y seré la moderadora de este seminario. Este seminario virtual es parte de una serie que lanzamos a inicios de este año con el generoso apoyo del Programa de Salud Global de McGill, la Red de Investigación en Salud Poblacional Quebequense QPHRN y el Instituto de Investigación Sherpa. Nos complace expandir la capacitación que se ofrece en el programa de McGill en Psiquiatría Social y Cultural, el cual celebrará su 25º aniversario el año entrante. Mediante estos seminarios virtuales multilingües, esperamos contribuir a la creación de conciencia en torno a la disparidad de la salud mental en todo el mundo, intercambiar investigaciones sociales, culturales y críticas sobre la salud mental global y crear puentes entre idiomas, sectores y ubicaciones geográficas. Es un gusto compartir este espacio con ustedes, de donde quiera que se conecten. Antes de presentar a la oradora, permítanme resaltar unas características importantes de esta plataforma a modo de facilitar su participación. Si están conectados directamente desde la computadora o desde la aplicación móvil de VoiceBoxer, pueden elegir el idioma de su preferencia, inglés, francés o español, en la parte inferior de la pantalla. Sus micrófonos están silenciados, pero podrán enviar preguntas a la oradora en el momento e idioma que ustedes deseen, utilizando el chat debajo de mi imagen en pantalla. Sin embargo, si están conectados desde un celular, no podrán ver ni a la presentadora ni el chat. En caso de dificultades técnicas durante el seminario, pueden contactar al equipo de VoiceBoxer para recibir soporte dando clic en el signo de interrogación en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Ahora, permítanme presentar a nuestra oradora. La doctora Cécile Rousseau es profesora de psiquiatría en la Universidad de McGill y directora científica del Instituto Universitario de Investigación Sherpa en materia de las comunidades culturales en Montreal. Ha trabajado exhaustivamente con comunidades de inmigrantes y de refugiados en el desarrollo de intervenciones escolares y ha liderado proyectos de investigación orientados al desarrollo de políticas. Su investigación actual se enfoca en la evaluación de modelos colaborativos de atención a la salud mental para la juventud y en programas de intervención y prevención para abordar la radicalización juvenil. Es una reconocida investigadora y una estimada doctora clínica y colega. Me alegra mucho contar con su presencia el día de hoy. Gracias, Cecil, por aceptar nuestra invitación. Ahora te cederé la palabra. Es un enorme gusto estar con ustedes hoy. Bonjour, buenos días. Siempre es difícil elegir el idioma para presentar. Mi inglés no es perfecto, pero aún así presentaré en inglés. La radicalización violenta es un tema delicado y controvertido. Algunas veces usamos palabras para comunicarnos que pueden ser parte del problema que queremos estudiar. Hoy trataré de abordar 3 temas principales. Primero, ¿qué pensamos a nivel global y local sobre la polarización social? Es decir, ¿qué le está pasando al mundo y cómo podemos entenderlo? Segundo, ¿es este, de alguna manera, un tema correspondiente al área social o de la salud? Es decir, ¿deberíamos involucrarnos en esto como profesionales de la salud o de la educación en ello? ¿O es un tema meramente político? Si nos involucráramos, ¿qué significaría
en cuanto a la prevención e intervención. ¿Cuándo y cómo sabemos que estamos haciendo más bien que daño? Porque me parece que el generar más daño es un verdadero problema en este campo. Para poder entender qué le sucede a nuestras sociedades en cuanto a la polarización, radicalización, podemos usar el extremismo si se usa para una mayoría también. Tenemos que retomar una visión sociológica y política sobre lo que ocurre con la globalización. Creo que el aumento en desigualdades sociales que está afectando a todo el mundo tiene consecuencias probadas para la juventud y está perjudicando tanto su salud física como mental. Esto sucede no solo en Europa o América del Norte. Este es un fenómeno mundial. Hay un aumento en el sufrimiento social y un futuro incierto para la juventud, particularmente. La otra tensión social es la transformación del equilibrio geopolítico, la pérdida de privilegios de las mayorías, que está asociada a un aumento de los movimientos xenófobos en Europa y en América del Norte. Me parece importante porque nosotros argumentamos que incluso si se mantuviera un marco de entendimiento de enfoque poscolonialista, que todavía es pertinente, tenemos que pensar más allá del poscolonialismo para valorar estos cambios geopolíticos. Y por último, el aumento de la hostilidad social relacionada con la religión. Nuevamente, este es un fenómeno mundial en el que todas las religiones están implicadas, e incluso los organismos no religiosos lo están. Esto es cierto. Es cierto que no solo está relacionado con la religión, sino con cualquier otro marcador de otredad o diferenciación, tales como el estatus de inmigración, identidad de género, orientación sexual y puntos de vista políticos. Como veremos en la presentación, hay un cruce muy importante entre estos marcadores de alteridad. La percepción de la amenaza, no el peligro real, la percepción de la amenaza a menudo se elabora como procedente de otros sujetos, quienes están interrelacionados a través de las diferentes categorías. Muy bien. Como equipo, contamos con un modelo que propone que el sufrimiento social proveniente de lo que acabo de mencionar, es decir, el sufrimiento social proveniente de algunos problemas asociados con la globalización, tales como violencia directa, desigualdad social. Podemos pensar, por ejemplo, en los conflictos sirios, las muertes en el mar Mediterráneo. O también la violencia simbólica, la cual está asociada con la religión, la etnia y otras formas identitarias asociadas a su vez con la globalización. Todo este sufrimiento social conlleva a un rechazo en el status quo. Los procesos de radicalización no son buenos ni malos. Realmente son indicadores de una necesidad
de una transformación social. La radicalización ha llevado a una importante transformación social en nuestra era. Por ejemplo, el feminismo o la igualdad de género son resultado del proceso de la radicalización, al igual que el fin de la esclavitud y la descolonización. Todos se han logrado a través de la radicalización. Y antes de ello, la democratización no siempre se ha logrado por la vía pacífica, sino por el contrario. La idea que argumento es que la idea de que la radicalización y la radicalización violenta son un continuum es un pensamiento político. Y esto es muy problemático, ya que implica que si radicalizas, puedes volverte violento. Antes que nada, esto es falso. Y además, le confiere a los procesos de radicalización connotaciones negativas, y no creo que sea ni positivo ni negativo. A menudo son un rechazo necesario de este status quo. Entonces, lo que construimos o proponemos es que la radicalización puede llevar a diferentes resultados. Aquí propongo 3 resultados principales que pueden superponerse, aunque no lo hacen con frecuencia, así que pueden o no hacerlo. Uno de los resultados de la radicalización es la solidaridad social, que podría suceder a través de los sindicatos, que podría ser a través de diferentes procesos o a través de la organización comunitaria. Otro de los resultados de la radicalización es la identidad, la afirmación de identidad y el retiro, que a menudo se asocia erróneamente con la violencia. Así que afirmar más su identidad étnica, nacional o religiosa a través de procesos internos o marcadores externos no es sinónimo de una tendencia violenta. Y luego, por supuesto, está la violencia en sí, que incluye la guerra, delitos de odio e incidentes. Estas son formas violentas de discriminación que están en aumento, ciertamente en Europa y América del Norte. Y ataques o terrorismo son una forma de legitimar la violencia hacia los otros. Ahora, si tomamos un ejemplo europeo muy reciente de radicalización, existen los chalecos amarillos en Francia. La rebelión vinculada a la protesta política hacia las políticas liberales. Se observa que un gran impulso de este proceso de radicalización se está canalizando hacia la solidaridad social. Esto está vinculado con alguna afirmación de identidad, aunque no es evidente. Y hay una fuerte tendencia asociada a la radicalización violenta. Esto no significa que la reivindicación social y la democracia social que están al frente de la protesta sean todas violentas. Este es el marco para entender qué sucede. No estamos ni en el modelo piramidal ni en el de escalera. ¿Qué nos dice la documentación sobre este campo? Seré muy breve y, por supuesto, pueden desafiarme en cada uno de estos puntos.
Creo que podemos concluir que por el momento los procesos de cribado y detección que están a la vanguardia de la política antirradicalización son mucho más perjudiciales que útiles. No tenemos las herramientas adecuadas. Existe evidencia de daño debido a la elaboración de perfiles asociada con los procesos de cribado y detección y, actualmente, no hay beneficios comprobados. Los planes nacionales. Debido a la variación local de los fenómenos, estos deben basarse en los datos locales en medida de lo posible. El problema es que los datos locales a menudo no están disponibles y hay poca o ninguna evidencia disponible sobre las prácticas suficientemente buenas. Por lo tanto, al intervenir o al promover programas de prevención, debemos ser sumamente cuidadosos y proceder mediante un proceso cauteloso, ya que de lo contrario podemos perjudicar mucho más que beneficiar. Así que la idea es no estar paralizados. Creo que tenemos un papel en este dominio, pero debemos ser muy cuidadosos. Ahora, hablando de datos locales, les daré un rápido ejemplo de la recopilación de datos que hicimos en Quebec sobre los determinantes locales de la afinidad por la radicalización violenta. Como recordatorio, es muy importante resaltar la afinidad con la radicalización violenta. El hecho de decir que a veces la violencia es legítima no significa que estas personas que expresan afinidad se vuelvan violentas. Hay una gran brecha entre las opiniones y las acciones. Sin embargo, conocer los determinantes generales en una población en caso de legitimación violenta es muy importante a la hora de tratar la prevención. Entonces, ¿qué encontramos? Estos son estudiantes universitarios en Quebec y no ahondaré por el momento. Están actualmente programadas de 3 a 4,000 encuestas. Descubrimos exposición a la violencia en etapas anteriores de la vida, probablemente en la edad temprana, porque estamos hablando de jóvenes entre 17 y 25 años. Entonces, descubrimos que la exposición a la violencia y la discriminación son determinantes directos hacia mostrar afinidad por la radicalización violenta, pero su impacto también puede mediarse a través de la depresión, y creo que esto es importante, porque nos permite reflexionar que la adversidad social tiene un impacto, y esto es bien conocido. Y la legitimación de la violenta sobre el otro tiene un impacto a través del reclamo social. La depresión es un factor agravante. Entonces, si estás deprimido y sufres discriminación o violencia, puedes legitimar la violencia hacia los otros. La religión es un factor protector a nivel de la población general, y creo que esto es muy importante para disipar el mito acerca de que la religión está asociada con la violencia. No solo no contamos con dicha evidencia, sino que contamos con exactamente lo contrario a ella. Por supuesto, no significa que los grupos extremistas no puedan utilizar los discursos religiosos a fin de legitimar la violencia. Sin embargo, la asociación general entre las religiones, todas las religiones, por ejemplo el Islam,
que suele ser el blanco del cristianismo, y otras religiones. No hay prueba de que haya relación alguna con la religión, e incluso hay algunas pruebas de que la religión es protectora. Otro resultado que confirma la documentación sobre la autoestima es un tanto un indicador de ostracismo. La forma en la que se representa a su grupo entre la población general está inversamente relacionada con la afinidad que siente por la radicalización violenta. Si se percibe que el grupo propio está considerado de forma negativa en la esfera pública, esto producirá enojo, lo cual tiene sentido. Ahora, la identidad colectiva es importante para la identidad personal. Esto significa qué tan canadiense, quebequense, blanco, mujer, católico, musulmán, negro, judío o lo que sea me siento. ¿Qué tan importante es eso? Esto es una relación no lineal. Tener una fuerte identidad personal puede ser un factor de protección. Aunque si su identidad es única, es decir, si siento que soy solo quebequense o solo canadiense o solo mujer o cualquiera que sea el caso, eso puede llegar a legitimar la violencia hacia otros, lo que puede percibirse como diferentes en un cierto sentido. Entonces, ¿cuál es el tipo de traducción de estos hallazgos para la prevención e intervención? Ahora, al mencionar la prevención, me referiré a lo que en este modelo hemos denominado prevención primaria, es decir, haré referencia a individuos con elementos preclínicos que no están expuestos al riesgo, que han manifestado interés hacia formas de extremismo, por ejemplo, grupos neonazis, formas de ecologismo extremas y supremacistas blancos, o formas religiosas de violencia radical. Así que estoy hablando de la prevención del público en general. El espacio de prevención debe ir desde el espacio político y público al espacio comunitario y los entornos relacionales, e incluso en ciertos casos hasta el espacio público, privado. El espacio privado supone que un joven está a salvo en su habitación por la noche. Puede o no ser el caso, ya que dependerá de que las personas que puedan influenciarle consigan llegar hasta él. A partir de una revisión sistemática de la documentación, sabemos que existe una búsqueda activa sobre el discurso extremista en Internet. Y ahora, por ejemplo, en Quebec y en Canadá, sabemos que los de extrema derecha son muy activos y ponen a los jóvenes en riesgo. Así que realmente se trata de cómo intervenimos sobre el discurso público y los medios de comunicación. Por ejemplo, en Quebec, influiremos en la forma en que estos adolescentes son tratados en los medios de comunicación, en la televisión, la radio y el periódico. Y no se trata de censura. Se trata de que la forma en que se presenten las cosas puede funcionar. Algunos grupos, especialmente los minoritarios, pueden ser minorías étnicas, religiosas, de género,
a ellos los podría tener una consecuencia para ellos, y también pueden promover una mayor cohesión dentro de esa sociedad. Mencionaré rápidamente, a pesar de ser absolutamente clave, la prevención en la educación. Lo importante a destacar aquí es que la prevención distal es clave. Es decir, no se trata de hablar de radicalización. No se trata de decirle a los niños o estudiantes si alguna vez notan esto o aquello, ni a los maestros. Los maestros no están ahí para detectar estudiantes en riesgo. Están ahí para promover la conciencia del otro, enseñar la complejidad moral, aumentar la inclusión y mejorar el clima institucional en todas las formas. Es decir, desde el apoyo a los jóvenes hasta las dificultades académicas, porque sabemos que la exclusión está relacionada, por ejemplo, con los tiroteos escolares, pero también con la participación de grupos extremistas. Creo que voy a seguir con ello. Sí. Algunas formas de programas de prevención, y este es un ejemplo de una exposición que tenemos ahora con el Museo de Bellas Artes de Montreal. Este es un colectivo que se hace aquí en el barrio de Parkdale, sobre la idea de que las cosas como el arte. Este es otro mural hecho por las escuelas en la ciudad de Quebec. Fueron escuelas con una mayoría de quebequenses y la escuela musulmana de Quebec, de quienes muchos padres murieron en el tiroteo de la mezquita. Estas escuelas han creado juntas este mural. Y diría yo que estos son gestos de prevención. Así se reúne a las comunidades y se deshacen algunos de los daños que están ocurriendo en nuestra comunidad. ¿Cuáles son, rápidamente, algunos de los dilemas de prevención? Creo que la prevención proximal y la prevención dirigida, que es hablar sobre radicalización en el extremismo, y no estoy diciendo que a veces no sea útil, estoy diciendo que en buena medida puede brindar visibilidad a los discursos radicales y alimentar los temores y la exclusión. Así que creo que debemos ser sumamente cuidadosos. No por hablar sobre el suicidio se disminuyen las tasas de suicidio. Y no por hablar sobre tiroteos en masa se disminuyen tampoco. Creo que hay cierta evidencia de lo contrario. Ahora bien, se desconoce el impacto del discurso alternativo y del contradiscurso. En lo personal preferiría esperar una alternativa a hacer uso del contradiscurso. Debemos ser muy atentos e investigar mucho al respecto. Prevención distal, lo que mencioné anteriormente como ejemplo. Es muy difícil hablar de ello para conseguir financiamiento. Por ejemplo, la igualdad social sería una buena respuesta a la radicalización. Pero, ¿quién financiaría eso? Y diría que, a pesar de todos estos dilemas, el enfoque de salud pública debe prevalecer. El enfoque no es uno que se dirija a grupos ni a minorías, porque creo que hemos hecho mucho de ello y por el momento solo estamos empeorándolo. Vamos a continuar a la intervención. Entonces, ¿de qué se trata la intervención?
La intervención se trata realmente de trabajar con individuos, por lo tanto con jóvenes, pero también tenemos personas en sus 60 y diría que no son jóvenes que simpatizan con o sienten atracción por la violencia. En Quebec tenemos un modelo de intervención que de hecho está llegando a un subgrupo que diría yo son los actores aislados. Los actores aislados no suelen pertenecer orgánicamente a ningún tipo de grupo extremista. Pueden sentirse atraídos por el discurso extremista. Pensemos en el tirador en la mezquita de Quebec. Le atraía Donald Trump, Marine Le Pen, el discurso de supremacistas blancos y veía constantemente videos sobre tiroteos en institutos. Este es un poco el tipo de clientela a la que se dirige la intervención, que pertenecería al ámbito que los servicios sociales se están dirigiendo. ¿Y cuál es el modelo? Primero, maximizar el alcance y los compromisos para que las personas puedan llamar a los servicios de salud y tengan una respuesta rápida y un acceso que no les estigmatice. Segundo, requerimos contar con equipos especializados expertos. ¿Por qué? Porque estamos tratando con una clientela de muy alto riesgo que necesita médicos de alto nivel para poder evaluar e intervenir ante un profundo sufrimiento y también una gran rabia y posible violencia sin que entren en pánico. Esto significa colaboración con asociaciones locales y también en el caso de la Asociación Provincial de Quebec. Estos son equipos de salud y regresaré a los cortafuegos y las relaciones entre los equipos de salud y los otros actores dentro de la provincia. Estos equipos no serían útiles si no se incurrieran en servicios de proximidad, porque muy a menudo creo que la única prueba que tenemos es que es poco probable que una persona que está socialmente integrada, que tiene un sentido de propósito, que pertenece a una red social, se desespere y actúe violentamente. Ahora, la intervención clínica es una espada de doble filo. Existe una enorme evidencia histórica acerca de la alta probabilidad de patologizar esta situación. Por ejemplo, la drapetomanía. Cuando los esclavos escapaban, se les consideraba enfermos o locos. Otro ejemplo son los tratamientos psiquiátricos empleados en los disidentes en la antigua Unión Soviética o en otros sitios. Al realizar una intervención clínica, deberíamos tener sumo cuidado porque estamos en una posición benevolente y debemos evitar el riesgo. El segundo problema es individualizar el sufrimiento social, el tratar a los individuos como enfermos en vez de tratar un problema de injusticia social. Finalmente, existe el problema de cómo tratar
a las personas, el agobiarles con otro estigma. No solo la sociedad me excluye, sino que encima de ello estoy loco o loca. Así podemos empeorar las cosas. Dado que todavía estamos realizando una intervención clínica, me parece importante pensar que la coerción, las reglas y los valores no curan la desesperación y la angustia. Personas como Martin Rouleau-Couture en Quebec o Alexander Bissonnet o El Tirador en Orlando o El Tirador en Niza o muchos de estos actores aislados son sujetos que actúan fuera del discurso ritual religioso y a menudo están desesperados y en apuros. El poner reglas o hablarles sobre la moral no es lo que les ayudaría. Los problemas de integración social a menudo no se adaptan a la necesidad de estos individuos con dificultades. Y como mencionaré, tenemos, por ejemplo, muchos jóvenes con problemas de trastornos del espectro autista, que realmente sienten que no tienen lugar en nuestra sociedad. Y los programas de integración social a menudo no están a su alcance y ellos caen dentro de las fracturas del sistema. Y, finalmente, encontrar un significado y un sentido de propósito es muy difícil cuando uno se siente excluido. Si tienes una comunidad o una familia, esto será útil. Ahora bien, este no es el caso de muchos jóvenes o a veces adultos que vemos. Mi punto es, la intervención clínica tiene un espacio único. Creemos que podría ser muy útil, pero es arriesgada y debemos recordar que puede ser perjudicial. Entonces, para resumir en cierto sentido, para realizar correctamente el papel de la intervención clínica, sería necesario trabajar juntos. Los casos sociales, políticos y psicológicos son complementarios. No puedes tener uno sin el otro. He escuchado tanta disputa al respecto. Dicen, esto es realmente un problema social y no hay lugar para problemas psicológicos. Y puedes leer artículos que se enfocan en lo opuesto. El extremismo psicológico que no reconoce las verdaderas raíces sociales del problema. No creo que podamos dividir estos temas, incluso en el discurso público. Al pensar en crímenes de odio e incidentes, no se puede dejar de lado la relación entre el odio y el miedo. Y el solo denunciar el discurso e incidentes de odio puede no ser suficiente para abordar los fenómenos. Y, finalmente, creo que tenemos que ser muy cautelosos. Podemos y hacemos daño al trabajar en esta área. Esta no es una razón para alejarse. Podemos y hacemos daño al no hacer nada. Entonces, lo que estoy invitando es una posición un tanto arriesgada para decir que todos estamos involucrados en este fenómeno global. Debemos estar involucrados de diferentes maneras a nivel local. Tenemos que implicarnos cada uno en su nivel, debatir las diferentes cuestiones, estar en desacuerdo entre nosotros para ayudarnos a no hacer más daño.
Con esto termina la presentación, pero aún tengo unos minutos porque me acabo de dar cuenta que no mostré la diapositiva representando los cortafuegos o muros de control. Lo que me falta es muy importante para nosotros en términos de intervención clínica, y es que debería haber cortafuegos muy poderosos entre las instituciones sociales y de salud, e incluyo instituciones de educación e instituciones de seguridad. Es esencial que los jóvenes, las familias y las comunidades sientan que si hablan con un profesional de la salud, esto se mantendrá confidencial. Sé que muchas políticas nacionales hacen hincapié en el deber de informar los problemas de seguridad nacional a las fuerzas de seguridad. Pero creo que este no es nuestro papel como profesionales de la salud. No es nuestro papel como profesionales de la educación. Y, si lo hacemos, perdemos nuestra credibilidad frente a la familia y la comunidad. Creo que deberíamos, y lo hacemos en Quebec, cumplir con la ley en el área de servicios sociales y de salud. Deberíamos informar a las fuerzas de seguridad si y solo si existe un riesgo inmediato y grave para la vida de alguien. Esta es la única razón para transgredir la confidencialidad. Y puedo decirles que en el equipo a menudo tenemos un fuerte debate sobre cuál es el nivel de riesgo. ¿Es grave? ¿Es inmediato? Pero por lo demás, mantener la confianza y el hecho de que las instituciones de ámbito social deberían permitir espacios seguros, permitir el diálogo, permitir la disconformidad, permitir un discurso violento, que no es lo mismo que un acto violento, es muy importante. Es muy importante preservar todo esto. Así que les dejo ante la pregunta con esta foto que es de un artista en la frontera de los Estados Unidos con México. Para mí, este es otro ejemplo a nivel internacional sobre cómo podemos abordar la polarización que está ocurriendo hoy en día. La violencia que nos está afectando a todos en discurso alternativo. Les dejo con eso porque me gusta la foto. Gracias. Es un tema delicado. En el tiempo que nos queda, vamos a pasar por algunas preguntas. Todos los participantes pueden enviar mensajes a través del recuadro de chat. Estaré formulando cada pregunta y luego cederé la palabra a Cecil. Los medios sociales son una parte integral de la vida de nuestros jóvenes. Las publicaciones y mensajes en línea llegan a muchas personas a la vez y muy rápidamente. Esto incluye también mensajes con contenido violento. ¿Cómo deben las escuelas y universidades lidiar con este fenómeno? Esta es una excelente pregunta y tenemos que trabajar en eso juntos. Existe y acabamos de publicar una revisión sistemática de la literatura. Lo que nos dice es que las redes sociales tienen una fuerte relación de mediación a la hora de fortalecer
voces extremistas en relación al fenómeno del contagio y la difusión. Un estudio reciente en Alemania sobre las redes sociales en Facebook va más allá y sugiere que también hay un vínculo causal, por lo que también hay causalidad. Entre más se utilice Facebook con contenido de discurso de odio y el discurso de odio de los refugiados en Alemania, habrá más incidentes de odio y delitos. Entonces tenemos tanto un fuerte efecto de mediación como un efecto causal. Ahora, controlar las redes sociales es un tema un poco difícil porque se sabe de la existencia de la Internet oculta, una red paralela no regulada que tiene una gran influencia en los jóvenes y es relativamente accesible para quienes la buscan. Lo importante es ver cómo podemos invertir en las redes sociales en gran medida con un discurso no moralizador y que sea efectivo a la hora de aportar voces disconformes y radicales que no tienen que ver con la violencia, sino con movilizar a la gente. Creo que tenemos algunos ejemplos muy buenos de esta capacidad de las redes sociales para canalizar voces de personas y comunidades de manera poderosa. Deberíamos estar inspirados a través de eso, pero ir paso a paso. Por lo tanto, mi principal intuición, aunque creo que deberíamos compartir el conocimiento al respecto, es que no debemos ir a prohibir, sino, además de enseñar la alfabetización en las redes sociales y, por supuesto, el pensamiento crítico, deberíamos proporcionar y ayudar a los jóvenes a invertir en las redes sociales para que tengan una voz que tal vez no sea políticamente correcta, que quizá resulte perturbadora para la sociedad adulta que hemos creado, pero que es importante. Y creo que si los jóvenes sienten que tienen una voz y es una voz poderosa para protestar y transformar nuestro legado mixto, esto puede tener un papel preventivo. Discursos y también sobre el papel de las organizaciones humanitarias en este sentido. La organización humanitaria es interesante porque diría, tal como lo decía para la intervención clínica, que probablemente la intervención humanitaria debe verse y entenderse como una espada de doble filo. Existe literatura sobre la influencia de la securitización en la acción humanitaria. Creo que este es un gran problema que es similar a algunas medidas preventivas lanzadas en Europa y en América del Norte, lanzadas para prevenir la radicalización violenta, lo cual es un objetivo
legítimo, pero de hecho esto ha conllevado a una orientación mucho más dirigida a minorías étnicas o religiosas. Si ponemos a la misma altura la ayuda humanitaria como forma de poner en marcha políticas para mantener la securitización o para camuflar políticas migratorias represivas, creo que entramos en un discurso doble que puede ser muy problemático. Más allá, hay un espacio para la acción humanitaria. Pero de nuevo, hay un espacio que debería dirigirse a la capacitación y el fortalecimiento para dar voz a la disconformidad y al sufrimiento social. No hay nada que no sea útil. Creo que debemos tener cuidado a la hora de disociar la intervención humanitaria de la securitización. Es efectivo pasar un poco de tiempo con la Organización de las Naciones Unidas u otras organizaciones internacionales para atender a las poblaciones de refugiados de manera efectiva, o es más efectivo servir en nuestras comunidades locales para que sean más cohesionadas y abiertas a los refugiados y a otros. Hay lugar para ambos, pero diría que desaconsejaría encarecidamente, y permítanme ser franca, desaconsejaría un turismo canónico o humanitario. Si vamos a algún lugar sin hablar el idioma local, sin conocer los códigos locales y las políticas sociales, no creo que podamos ser realmente útiles para las familias o los locales, excepto tal vez como testigos. Y la pregunta se convierte: ¿de qué queremos ser testigos? ¿Con quién tenemos el derecho de hablar? ¿En nombre de quién estamos hablando? Y estamos simplemente para perpetuar la imagen de lo otro indefenso, porque ello confirmaría el poder hegemónico de nuestra gente. ¿Somos realmente testigos? ¿Y de qué? No estoy diciendo que no vayan al extranjero, solo digo que hay mucho que discutir acerca de lo que realmente estamos haciendo. No se trata de jugar con niños, no se trata de las habilidades, se trata de ser testigos, diría yo. Ahora, trabajar con la exclusión y el sufrimiento social en el propio país también es muy importante y nos puede ayudar a construir puentes, a legitimar voces y a denunciar y resaltar el dolor que nuestra sociedad está creando. Y creo que esto es muy importante para tratar la ira. Mucha de la ira es legítima. Ello no significa que la violencia sea la respuesta. ¿Cómo hacer una contratransferencia empática con extremistas violentos? Ojalá los miembros de mi equipo estuvieran aquí para responder conmigo, porque esto no es fácil. Sabes, todos tenemos nuestro propio sesgo, ciertamente tengo el mío, y voy a responder personalmente. Un problema que puede pensar desde su propio sesgo.
¿Qué es lo que más me disgusta? ¿Qué es lo que más se me dificulta escuchar? En mi caso, tengo un gran problema con los supremacistas blancos, con el discurso homofóbico, xenófobo, islamofóbico, antifeminista. Y actualmente tenemos muchos de nuestros pacientes que son todo lo anterior. Es difícil reunirse con la persona que defiende esta posición y se enfada y se muestra inflexible, ya que evoca el disgusto, el enojo y la ira. Y si protejo a esta persona, debido a mi rabia, puede que ceda, y eso no es bueno. Pero si cedo ante mi ira, aumentaré su miedo, su sensación de ser atacado otra vez, y eso no será útil. Entonces, la idea en sí es: ¿cómo puedo concentrarme en lo que está debajo del discurso? Muy a menudo, debajo del discurso, se puede sentir la necesidad de un niño herido. Se puede sentir y escuchar al niño con traumas. Durante su infancia, se lastimó a muchos de nuestros pacientes. Se les abandonó, maltrató, intimidó, discriminó de diversas formas por parte de su familia y por parte de la sociedad. Y creo que escuchar que está latente, escuchar el dolor, encontrarse con el individuo más allá del monstruo, que nos permite trabajar e intentar un encuentro empático alrededor del dolor, y sobre todo el hecho de que esta persona, en muchos sentidos, es como yo. Para ello debo ir más allá de mi construcción sobre él o ella como un monstruo, para poder encontrarlo. Y en este encuentro, entonces, podemos construir algo más. Gracias. Gracias por las excelentes preguntas. Permítanme mostrar la última diapositiva. Enviaremos una breve evaluación a las direcciones de correo electrónico con la que se registraron, o simplemente pueden copiar y pegar la URL que aparece en esta diapositiva. Tardará menos de 5 minutos en completarse y nos ayudará en gran medida a la hora de planificar actividades futuras. Finalmente, la grabación del seminario web en inglés, francés y español se publicará pronto en los sitios web del Programa Global de Salud Mental de McGill y otros patrocinadores de la serie de estos seminarios. Gracias nuevamente, Cecil, y gracias a todos por su participación. Les deseo un buen día, un muy buen año y un brillante 2019. Espero que se unan a nosotros nuevamente el próximo febrero mientras continúa nuestra serie de seminarios web. Gracias y hasta la próxima.